Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Alumno Ángel Cano Galván, matrícula 22010471. Reto: ¿te atreves a realizar control de convencionalidad? Módulo: control de convencionalidad. Licenciatura en Derecho. Asesor: maestra Lidia Aurora López. Análisis del caso. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo directo contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo con la legislación local vigente, en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. Uno es el procedimiento judicial, vía juicio especial oral, para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Y dos, concedes el amparo y ordena el registro civil dar trámite a la solicitud. Situándonos en el supuesto como juez de control, quien tiene conocimiento del amparo indirecto presentado por Nicolás Gómez López, derivado del análisis y la decisión que se debe considerar dependiendo de los marcos normativos vigentes de los tres niveles, como lo es el local, las normas nacionales y las normas internacionales en materia de derechos humanos y diversidad de género. Por ello, el juez debe de identificar y analizar el interés jurídico que corresponde a la legitimidad en cuanto a la solicitud de amparo por falta de respuesta del registro civil presentada por Nicolás Gómez López. Asimismo, ese interés jurídico debe estar debidamente acreditado, ya que al tratarse de una petición personal que afecta la identidad legal del promovente, asimismo entonces se debe establecer si la autoridad del registro civil incurrió en una omisión injustificada al no responder la petición de Nicolás en tiempo y forma. Por el otro lado, al evaluar si la situación y su evaluación del hecho de remitir automáticamente el trámite a un procedimiento judicial sin examinar de manera objetiva el caso, esto pues constituye una afectación desproporcionada a los derechos de Nicolás y su identidad particularmente. Al analizar si los derechos humanos fundamentales involucrados en el caso se encuentran establecidos, que se encuentran debidamente establecidos y que salvaguardan eh, los derechos del ser, los ordenamientos entonces que señalan esos principios están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio pro persona que señala que debe aplicarse la norma que más favorezca el respeto de la identidad de género, un derecho a la igualdad y no discriminación que indica que se debe evitar cualquiera de los procedimientos que resulten discriminatorios o desproporcionados en una comparación con trámites administrativos simples. Por lo anterior, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido razonamientos relevantes o modificaciones derivados de ciertas jurisprudencias sobre la adecuación sexogenérica en documentos, principalmente en las actas de nacimiento, y que pueden tramitarse sin adquirir o requerir procedimientos judiciales que resulten estigmatizantes o engorrosos o que etiqueten al ser humano. En ese sentido, en el amparo en revisión, se establece que la vía administrativa para la adecuación de actas de nacimiento
es preferible. Por lo tanto, como juez, debo aplicar el control de convencionalidad para verificar la compatibilidad de la legislación local, los estándares internacionales y nacionales, ya que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos señala que los estados tienen la obligación de facilitar todos los mecanismos expeditos para el reconocimiento de la identidad de género. Existe entonces una resolución posible. Si considero como que la normativa local vulnera el derecho de Nicolás a su identidad, debo optar por conceder el amparo, girar el orden al registro civil para que dé trámite a la solicitud de Nicolás sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial, en aplicación al principio de máxima protección de derechos humanos. Esto de acuerdo a lo establecido en el Código de la entidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, concluyo que al requerir a Nicolás Gómez López la interposición de un procedimiento judicial resulta desproporcionado, contrario al principio de igualdad y discriminación, ya que de acuerdo con los ordenamientos antes señalados, se vulnera su derecho fundamental a la identidad, por lo que la legislación interna debe interpretarse de manera armónica con los principios pro persona y las obligaciones establecidas en las diferentes normativas convencionales del Estado mexicano. Para concluir, desde el punto de vista personal, he identificado una serie de casos en los que el proceso se convierte en una verdadera procesión para los ciudadanos en México ante las autoridades. Ahora bien, en este caso, el principio pro persona es muy claro, el que debemos respetar la diversidad de cualquier ser humano. Debe prevalecer y, sobre todo, es la elección de cada uno de determinar en cierto momento su vida o de desarrollo como adulto, lo que verdaderamente desea y quieren. Claro está, siempre y cuando no se afecte los intereses de un tercero. Por todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, vuelvo a recalcar, diversos razonamientos relevantes a las modificaciones derivado de ciertas jurisprudencias sobre la adecuación sexogenérica en documentos, principalmente en las actas de nacimiento, y que puedan tramitarse sin requerir procedimientos judiciales que resulten estigmatizantes, vuelvo a insistir, o engorrosos, o que en un momento determinado etiqueten al ser humano. En ese sentido, en el amparo en revisión, se establece que la vía administrativa para la adecuación de actas de nacimiento es preferible. Y tercero, afortunadamente los convenios y tratados de los que México forma parte se alinean para la salvaguarda de los derechos humanos, así como debemos reconocer que estos derechos están contenidos en nuestra Carta Magna y de igual forma la interpretación de jueces y demás autoridades deben apegarse a todas las normativas, tanto locales, nacionales e internacionales, para que los derechos humanos prevalezcan ante cualquier situación que intente discriminar a los seres humanos. Muchas gracias.